Muchas gracias, coronel, muchas gracias al colegio, muchas gracias a Alberto, que fue quien originalmente me convocó a estar como parte de esta iniciativa desde el año pasado. Y bueno, gracias a ustedes de verdad por estar aquí. Yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene el país de ustedes? Bueno, ¿quién dijo 44? Ajá. ¿Y si yo le dijera que tiene más de 500 millones de habitantes? ¿Qué pensaría? Vamos a ver, escuchen lo siguiente. Ustedes toman un avión de Madrid a Santiago de Chile. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que dure ese vuelo? 14, 13 horas. Es un vuelo gigantesco. Y ustedes, en términos de lengua y cultura, están todavía en el mismo territorio. Ustedes se bajan en Santiago de Chile y van a hablar español y la gente los va a atender. Y comienzan a recorrer y hay iglesias, hay bares, hay una cosa que se parece mucho, ¿no? Ustedes toman un vuelo de Santiago de Chile a Ciudad de México, que dura como 9 horas, y eso todavía la gente sigue hablando del mismo idioma. Fíjense bien, yo quisiera como que ustedes entendieran que lo que más tiene que ver con nosotros es la lengua. La lengua a nosotros nos relaciona con el mundo. Vamos, y entonces, claro, un poco lo que yo quisiera que ustedes entendieran muy bien al cabo de esta presentación es, si la lengua es lo principal, ¿cómo es posible que nosotros vivamos tan separados? Y la respuesta a esa pregunta, en muy buena medida, vino dada en la presentación de Alberto. Es decir, en el mundo de hoy hay 500 millones de personas que podrían estar unidas y están separadas. Y eso es porque le conviene a alguien, no a nosotros. Es decir, en el mundo hay fuerzas reales que están operando y que han operado desde hace muchísimo tiempo para que nosotros vivamos en pequeños países y nos imaginemos que ese pequeño país es nuestro país. Que el venezolano es solo venezolano, que el argentino es solo argentino, que el español es solo español. Y yo, particularmente, he tenido como revelaciones, es decir, en la medida en que uno viaja, dice, pero ¿cómo es posible que sigan hablando el mismo idioma después de un vuelo tan largo? Ah, porque allí hubo la forja de una gran nación cultural que somos los hispanohablantes. Una gran nación cultural que si en el siglo XXI consiguiese una convergencia, sería una potencia mundial. ¿Y a quién le conviene eso? A nadie, salvo a nosotros mismos. ¿Y a quién le conviene que sigamos estando aún más separados de lo que estamos? Con separatismo, indigenismo, etc. A los otros, a nosotros desde luego no. Entonces, vamos a entender, me gustaría como que nos paseásemos por este tema. La lengua es el territorio que nosotros habitamos. Nosotros pensamos que el territorio es la tierra, y ciertamente la tierra física es una parte indisociable, pero es que la lengua también es el territorio. Es decir, yo puedo hablar con ustedes, a pesar de que yo nací a 8.000 kilómetros de Madrid, porque yo estoy en el mismo territorio simbólico que ustedes. ¿Qué es la lengua? La lengua es una manera de categorizar la realidad y de hacer que una comunidad se entienda entre sí. Si je me mettais à parler en français parmi vous, devant vous, ce serait un autre problème. Vous aurez du mal à comprendre ce que je dis.
Eso es otra comunidad. Eso es otro país. Sagen wir mal, dass ich plötzlich auf Deutsch spreche. Eso es el extranjero. Eso es el extranjero. El verdadero extranjero es aquel que no habla tu lengua. Y el verdadero nacional es aquel que participa de esa comunidad lingüística, porque está dentro de los mismos símbolos que tú. ¿Y cómo es posible entonces que estemos tan separados? Es decir, no crean que eso ha ocurrido por casualidad, así como nada de lo que mencionó Alberto ocurrió por casualidad. Hay un diseño que busca que lo que es una gran comunidad y una potencia mundial en potencia nunca lo sea, porque ya lo fue durante 2 siglos, al menos de manera neta, y eso dejó un sinsabor en muchas bocas del mundo que buscan mantener no a España, sino esa nación histórico-cultural que somos todos los hispanohablantes, bien separaditos y bien subordinados y bien en segundo plano. La pregunta que tenemos que hacernos todos los hispanohablantes es la siguiente: ¿por qué, habiendo sido tanto, vamos siendo tan poco? Es decir, nosotros hoy, ninguno de nuestros países, ni España, ni México, ni Argentina, son países de primer orden. Ninguno de nosotros le está disputando la hegemonía mundial a China o a Estados Unidos, y podría. Fíjense lo que les digo, y podría. Y como esto es tan real, hay fuerzas que operan para que ello no ocurra. Mi querido amigo Alberto Gil siempre dice, hay que hacerse siempre la pregunta, ¿a quién aprovecha eso? No a nosotros, desde luego. Entonces yo los invito a que veamos lo siguiente: la lengua es el territorio. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿No? Sí. Levanten la mano quienes me están entendiendo. Ajá. ¿Versteht ihr, was ich sage? Levanten la mano lo que yo acabo de decir. Oye, que están estudiando alemán bastante bien. Bueno, pero lo que les quiero decir, cuando levantaron la mano todos, ese es el territorio de símbolos, tradiciones compartidos que generan una comunidad. Y esa comunidad debería tener una traducción política. Entonces la lengua es el territorio. La lengua es la base del conocimiento. La lengua no es un conocimiento más, es la base del conocimiento en general. Por la lengua entramos en la sociedad. Por la lengua nosotros entramos en... Si ustedes no hablasen la lengua española, no estarían en esta sociedad. La lengua configura nuestra voz interior, aquello con lo cual nosotros nos hablamos, nos contamos nuestro pasado, nuestro futuro, hacemos proyectos. Eso lo hacemos a través de la lengua. Y la lengua nos da el mapa cultural más cabal que podemos tener. ¿A qué me refiero con esto? Hay culturas en donde no existe la noción de ventana o la noción de puerta. Y por lo tanto esas palabras no existen en esas lenguas. Nosotros tenemos la noción de puerta y de ventana, y gracias a que tenemos esa noción es que podemos interactuar con las puertas y las ventanas y usarlas adecuadamente. Entonces, la lengua es el territorio que nos permite estar en la sociedad y en el seno de una comunidad de manera holgada. ¿Y en qué sitio estamos nosotros de manera más holgada? En aquel en donde se habla nuestra lengua. Vamos a relacionar aquí el tema de la lengua con el tema del poder. La lengua es poder, ya que vivimos en un territorio esencialmente simbólico gracias a la lengua. Quien domina la lengua domina muchas cosas. Vamos a plantearlo en los siguientes términos. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la Torre de Babel? ¿Tú? Ajá, una persona. Fíjense usted.
Ajá, por allá, perfecto. Fíjense ustedes, otros más. Bien, todos ustedes habrán oído hablar de la Biblia, de eso ni lo voy a preguntar. En la Biblia hay un elemento, hay una historia que es la erección de la Torre de Babel. ¿Por qué se erigió la Torre de Babel? Fíjense bien lo que les voy a contar. En esta historia del Antiguo Testamento, en la Biblia, la humanidad toda vivía en un solo punto y hablaba un solo idioma. Y por lo tanto estaba ejecutando obras de tal magnitud que desafiaban al mismo Dios. Dios estaba desafiado por la humanidad, porque cuando se está en un solo punto y toda la humanidad, es decir, ingentes cantidades de personas están juntas y hablando el mismo idioma, hay una escala, una posibilidad de coordinación y de intercambio de experiencias tan portentoso que la humanidad puede retar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios en el Antiguo Testamento? Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios con mucho carácter. ¿Qué hizo Dios? Dios confundió las lenguas. Es decir, puso a ese mismo grupo a hablar muchas lenguas. Y además, para rematar, los dispersó geográficamente. Entonces, ¿por qué esto es así? Esto es una gran lección que yo quisiera que tuviésemos presente. Nosotros hablamos la misma lengua, pero quedamos dispersos territorialmente. Y al quedar dispersos territorialmente, no podemos erigir nuestra gran obra. Por lo tanto, cada quien está en su país pensando que su país es todo, cuando no es en realidad sino una parte de un todo que fue y que debe conseguir formas de convergencia, de las cuales vamos a hablar. Fíjense ustedes lo que está resaltado en negritas allí. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan, dice Dios con respecto a esta humanidad que converge en lengua y geografía. Repito, nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se proponga. Es decir, que hoy no es Yahvé, pero sí hay otros factores que no quieren verse con el poder disputado y nos tienen a nosotros con autorrepresentaciones y autoimágenes colectivas que hacen que salgamos al terreno de juego no orgullosos de la camiseta, desanimados y además desde pequeños equipos, cuando si tuviésemos una selección nacional que nos abarcara a todos, no le quepa la menor duda que seríamos campeones mundiales de fútbol, por ejemplo. Muy bien, entonces voy a estar hablando mucho de la lengua, voy a estar diciendo mucho que el español se halla en primer, segundo lugar en el mundo, y ustedes dirán, oye, ¿por qué no en primero? Bueno, vamos a ver el contexto general. En el mundo de hoy, dado los procesos que están ocurriendo de globalización y de necesidad de abarcar una cantidad de fenómenos muy rápido, está muriendo cada 2 semanas una lengua. En el mundo de hoy existen aproximadamente 7.000 lenguas. La mayoría de esas lenguas va a desaparecer. Por más que hagan las mentes bien pensantes del mundo, va a ser muy difícil que, dada la utilidad que plantean las grandes lenguas con respecto a las pequeñas, se llegue a que todas estas lenguas sobrevivan. Va a ser extremadamente difícil. Hoy, muchos calculan que vamos a pasar de 7.000 lenguas a 500 lenguas a final del siglo XXI. La mayoría de las lenguas del mundo tienen una base poblacional muy escasa. ¿Cuántas en el mundo, si contamos todas las personas que hablan español como lengua materna, son aproximadamente 500 millones?
y personas que lo hablan como lengua segunda, con competencia limitada, etcétera, se pueden sumar unas 90 más. 590 millones de personas. Bueno, tenemos que la base poblacional del español es absolutamente gigantesca. Es lo que yo llamo una megalengua. Y en el mundo no hay más de 4 megalenguas. Entonces, ustedes están montados allí. Sin embargo, no sacamos provecho. El mundo anglo sí saca provecho. Esa es la diferencia entre The Crown e Isabel. Es decir, el mundo anglo sí se apalanca, no solamente en su club de angloparlantes, sino en todo el mundo para hacer una serie que en definitiva son las loas de Su Majestad Británica. Y esas loas son tan efectivas que quiero contarles esto. Una de las hazañas más prodigiosas que ha ocurrido en la historia, no cabe duda, la narró Alberto, que es la vuelta al mundo por parte del Cano. Los 500 años de esa proeza, con la llegada de la embarcación con el Cano a Sevilla, ocurrió hace poco. Ocurrió exactamente el día en que murió la reina de Inglaterra. Y adivinen ustedes cuál fue la noticia. Es decir, si la vuelta al mundo del Cano hace 500 años estuviese en manos de franceses, estaríamos hablando de eso hace 500 años y todavía estaríamos hablando de eso. En cambio, en el mundo hispánico, esa proeza hispánica, muere la reina Isabel y tapa por completo esa celebración. Y nos enteramos por el noticiero nacional que el rey está en Sevilla y el extracto del discurso es las condolencias del rey a Inglaterra. Es decir, yo le confieso que yo me quedé pasmado. Es decir, la noticia no era la celebración de los... Es decir, cuando se saca la reseña del rey en Sevilla en el noticiero nacional, no es para hablar del Cano, no, es para... Qué horror, qué duro debe ser para el pueblo inglés. Bueno, puede ser, pero ese no es eso no es mi negocio. Yo no estoy en esa tienda. Yo saludo y doy un pésame lacónico y ya está. No, yo integro parte de la orquesta que celebra e encumbra la hegemonía anglo en el mundo. Pensemos, como decía Alberto, momento de reflexión. Momento de reflexión. Bien, el 90% de las riquezas del mundo se genera apenas en 12 lenguas, una de ellas el español. Es decir, 12 lenguas concentran prácticamente toda la generación de riqueza. Por eso es que la gente se aleja de las lenguas. Vamos a la parte de arriba, la base poblacional. El 99% de las lenguas del mundo es hablado solo por el 6% de la humanidad. Son lenguas que tienen menos de 10.000 hablantes. Es decir, el español solo, 7,9% de la humanidad, es más que el 99% de las lenguas del mundo. Nosotros nos hallamos entre las pocas culturas que tienen posibilidad de sobrevivir la apisonadora llamada globalización. Pero tenemos que ponernos las pilas. La mayoría de las lenguas, además, está circunscrita a un territorio muy reducido. Desde el punto de vista de los campos que cubre. Es decir, son lenguas que hablan de la tradición, básicamente. Entonces vamos a hablar ahora de nuestro negocio. Ya tenemos en cuenta claramente el contexto. Entonces vamos a ver este mapa con detenimiento. En este mapa se dice que siempre las culturas tienden a verse como centrales en el mundo, ¿no? Los chinos son el centro del mundo, por ejemplo. Y uno ve cualquier noticiero de un país X y siempre trata de poner de manera a veces un tanto forzada su país en el centro del mundo. Ahora bien, no es por hacer propaganda, pero el verdadero centro del mundo es el mundo hispánico. ¿Por qué?
desde el punto de vista geográfico, porque está en medio de los dos grandes océanos. Es decir, los dos grandes océanos del mundo tienen un territorio que los surca de norte a sur, y ese territorio es, casualmente, en su amplia mayoría, hispanohablante. Está en esta nación cultural a la que todos pertenecemos. ¿Cuál es el problema con este mapa? El problema con este mapa son las rayitas que hay entre los diferentes fragmentos. Eso ocurrió y estalló a comienzos del siglo XIX. A comienzos del siglo XIX, todos éramos España. Usted le preguntaba a un venezolano a comienzos del siglo XIX, ¿qué es usted? Y él lo primero que iba a decir era católico, porque el bautismo era lo que nos hacía entrar en la comunidad. Era una monarquía católica. Y lo segundo que iba a decir es vasallo de su Real Majestad, el Rey de España. Y con este esquema, en Hispanoamérica, a ustedes a lo mejor le han contado otra cosa, todo el mundo estaba de acuerdo, menos el 0,3% de la población. Ese 0,3% de la población era muy poderosa, estaba aliado a Inglaterra y mueven muy bien una serie de fichas y logran las llamadas independencias, que no es otra cosa que nuestra separación. Es decir, donde había uno, ahora hay 21. Y donde había una civilización hispánica que venía creciendo a fuego lento, sostenido, porque quiero decirles algo, métanse esto en la cabeza. A comienzos del siglo XIX, los territorios más ricos del mundo eran Hispanoamérica y China. China permaneció unida. Hispanoamérica, todas esas rayitas que ustedes ven. ¿Quién va a ser por primera potencia mundial? ¿Quién? España. Bueno, puede ser, pero si borramos las rayitas, lo que les quiero decir es que mientras las rayitas estén, pues será China. Será China. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos borrar esas rayitas? Y yo creo que sí. Y ya les voy a explicar por qué, porque no es una idea tirada por los cabellos. ¿Qué representa la hispanidad? Vamos a ver los volúmenes de la hispanidad. La hispanidad representa 12 millones de kilómetros cuadrados. Los territorios que tienen como lengua oficial el español son 12 millones de kilómetros cuadrados. Si además nos ampliamos hacia todos los territorios donde se habla muchísimo español en Estados Unidos y que eran parte de México, podríamos engrosarlo un poco más. 12 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuántos millones de kilómetros cuadrados tiene el Estado español actual? ¿Cuál es la superficie de España? 2 millones. Perdón, 3 millones. Esto parece una subasta. Nadie sabe la superficie de España. 6 millones, por Dios. No, tenemos un problema. Bueno, vamos a decirle orientativamente que es menos de 1 millón. Significativamente menos de 1 millón. Vamos a ver, fíjense. Bueno, alguien que esté seguro que levante la mano, que esté seguro. Vamos a ver, el que está allá al fondo. Tú, tú, sí. Ya nos estamos acercando, exactamente. Entonces, fíjense, vamos a ver lo siguiente. 12 millones de kilómetros cuadrados. Si nosotros nos apalancáramos en 12 millones de kilómetros cuadrados, seríamos el tercer país del mundo. No, perdón, el segundo después de Rusia, desde el punto de vista del territorio. Seríamos el tercer país del mundo desde el punto de vista de los habitantes, 500 millones de personas, solo precedidos por la China y la India. Representaríamos el 9% del Producto Interno Bruto Mundial. Ojo, y eso es sin estar en sinergia, sin estar haciendo cosas juntos. Porque claro, si tú comienzas
a hacer de esa fragmentación algo que se coordina entre sí, no cabe duda que esto se duplica mínimo. En cuarto lugar, el español es la primera lengua de América, hablada por 40% de las personas que viven en el continente americano. Es la segunda lengua en el mundo desde el punto de vista de hablantes lengua materna. Desde el punto de vista de hablantes lengua materna, tiene más hablantes que el inglés. Y es la tercera lengua en el sentido de su equipamiento para hallarse de manera adecuada en el espacio que está irrumpiendo y cambiando nuestras vidas, que es el ciberespacio, y allí me voy a detener más adelante. Otra cosa fundamental es que el español en América tiene una irradiación hacia los Estados Unidos impresionante. El primer país hispanohablante del mundo en 2060 van a ser los Estados Unidos. El segundo, México. Pero el primer país hispanohablante va a ser los Estados Unidos. Si nosotros sabemos aprovechar esas circunstancias, los Estados Unidos podría ser la primera potencia anglohispánica, lo cual generaría una política completamente diversa. Pero para lograr eso, tenemos que superar los complejos. Porque si nosotros superamos los complejos, los Estados Unidos, no les quepa la menor duda, será un país anglohispánico. Mientras tengamos los complejos, los hispanos serán unos jardineros, unos jorlaneros, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. La hispanidad que nos da, lo más importante, la escala adecuada. Es decir, quien no tiene la escala adecuada no puede, vamos a decirlo en términos económicos, amortizar la inversión y por lo tanto no la hace. Para decirles algo, ¿por qué creen ustedes que el reconocimiento de voz por parte de los ordenadores existe en español y es uno de los mejores? Bueno, porque ha habido una cantidad de inversiones en el tema y entonces hay reconocimiento de voz en español y muy bueno. ¿Y por qué no lo hay en el serbio o en el croata o en macedonio? Bueno, porque es decir, las inversiones que eso demanda no amortigua la inversión. Entonces nosotros tenemos la escala adecuada para estar en el mundo desde ese conjunto. Tenemos además la diferencia suficiente ante los demás y la semejanza suficiente ante nosotros. Y aquí quiero detenerme un momento. Les voy a contar una anécdota. Yo viví en Alemania 3 años y en el comedor universitario llegábamos y tomábamos nuestras bandejas y nos dirigíamos a puntos diversos del comedor para sentarnos. En medio de ese mar germanoparlante había una mesa muy grande siempre de hispanohablantes que estaban arrisotadas, compartiendo recuerdos, nostalgias, querencias, código común lingüístico cultural. Y esos eran españoles, argentinos, mexicanos, chilenos, venezolanos. Es decir, esa mesa es una verdadera metáfora de lo que nosotros somos en el mundo. Somos suficientemente parecidos entre nosotros y suficientemente diferentes de los otros, en este caso los alemanes, como para sentirnos comunidad. Es muy importante que entendamos esto. Nosotros no estamos solos. Fíjense, esto es tan así que en Puerto Rico durante 30 años estuvo prohibida la enseñanza del español, después de que los Estados Unidos tomó Puerto Rico. Durante 30 años, izado de la bandera, himno nacional de los Estados Unidos y prohibición de dar clases en español y del español como lengua. Todo eso fracasó estrepitosamente. ¿Pero por qué fracasó estrepitosamente? Y no ocurrió lo mismo en Hawái. Porque en Hawái sí pasó la apisonadora. Porque es que los puertorriqueños saben que tienen familia. Es
Es decir, saben que son parte de un todo más grande. Entonces no aflojan. No aflojan. En cambio en Hawái sí aflojaron. Porque en Hawái no había esa gran familia de adscripción. Tenemos una sólida base histórico-cultural y bueno, no me voy a detener demasiado en esto, pero es decir, como hemos dicho, la lengua es una categorización del mundo que nos lo cataloga y posibilita nuestra interacción con él. Y por supuesto la religión. Si bien uno puede o no ser católico, en nuestros territorios la cultura es de base católica. Y eso genera una respuesta a una cantidad de preguntas, una cantidad de actitudes y una cantidad de valores que independientemente de que uno sea practicante o no como católico, está impregnado por ellas. Entonces, toda esa impregnación hace que en esa mesa en Alemania nosotros estábamos juntos y nos entendíamos y nos veíamos parecidísimos, porque en efecto lo éramos. Otra cosa interesante es cómo nos perciben los otros, los que están afuera de nuestra comunidad. A veces yo siento que nos ven con más justeza, porque sí nos ven como iguales. Son gente parecida. Vamos a ver. Vamos a entrar entonces ahora en el tema de los diversos grados de cohesión, que me parece a mí que es algo esencial para entender hacia dónde queremos dirigirnos. El mundo hispanohablante, perdón que estoy perdido aquí. El mundo hispanohablante tiene una unidad lingüística y cultural, pero no tiene una convergencia en lo económico ni en lo político. ¿Qué hace falta para ser una gran potencia? ¿Cuál es la receta para ser una gran potencia? ¿Cuál es la primera potencia hoy? ¿Cuál es la primera potencia mundial hoy? Los Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué será que los Estados Unidos es la primera potencia mundial hoy? Porque en los Estados Unidos converge la unidad política, la unidad económica y la unidad lingüística. Entonces eso genera un poco el fenómeno que traté de describir con la historia de Babel. Es decir, hay un equipo que se entiende porque está hablando la misma lengua y que converge en un territorio que es un territorio continente. Porque claro, hace falta la coordenada lingüística, la política, la económica y la gran escala. Al ocurrir eso en Estados Unidos es la primera potencia mundial. En el caso nuestro, eso no ocurre. Vamos a ver, ¿por qué la Unión Europea no es una potencia mundial? Siendo que produce tanta riqueza como los Estados Unidos. ¿Por qué su voz no se oye más? ¿Por qué no es más contundente su presencia en el mundo? Bueno, por lo que vemos aquí, o sea, la Unión Europea tiene una débil unidad política, una mediana unidad económica y una altísima diversidad lingüística. Entonces el equipo no está cohesionado, no está funcionando bien. O sea, no logra optimizar su potencia. Nosotros los hispanohablantes, la parte más complicada ya la tenemos, que es el código lingüístico cultural. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para agregar el código que tiene que ver con economía y que tiene que ver con política? Una pregunta, muchachos. Noto dispersión total ahí en el medio de la sala. Total. O sea, están en el recreo. El recreo es dentro de media hora, muchachos. Vamos a esperarlo y por favor, presten mucha atención. Porque, oye, yo vengo de 8.000 kilómetros. Entonces, préstenme atención. De verdad, yo hago esto con mucho cariño. Entonces, les ruego que tratemos de fijarnos. Si tienen alguna pregunta, pues levantan la mano y vamos avanzando. Bien. Nosotros tenemos muchos obstáculos que superar. Y en buena medida los nombró Alberto. Ahora, en primer lugar, tenemos que entender que este bloque no surge porque tiene adversarios. ¿Cuáles son esos adversarios? Bueno, los que ya están instalados como los más poderosos del mundo.
O sea, China y Estados Unidos no desean una tercera potencia mundial, evidentemente. Entonces, esos polos operan para que eso no ocurra, pero eso que parece evidente en el caso de los países también tiene otras traducciones. Empresas, mafias, todos interesados en que nosotros sigamos siendo pequeños y, peor aún, más pequeños si es posible. Nosotros estamos sufriendo en España y en Hispanoamérica procesos de fragmentación que tienen un gran apoyo por parte de poderes extranjeros. Porque mientras más pequeño, más débil. Y mientras más débil, más subordinado a quien es más poderoso que yo y a quien me está financiando o ayudando directa o indirectamente. Eso en España, bueno, no les voy a hablar de los separatismos que existen aquí porque ustedes lo conocen. En Hispanoamérica se llama indigenismo y además son territorios, ya está ocurriendo que en Venezuela, en México, en Colombia, hay territorios en donde ya el gobierno central no llega porque hay pequeños feudos. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿A quién le conviene eso? A nosotros no. Nosotros seguimos, es decir, nuestra potencialidad puede que nosotros no la veamos, pero los ministerios de Asuntos Exteriores de los países poderosos sí que lo ven. Las grandes empresas sí que lo ven. Las grandes mafias del mundo sí que lo ven. Y por lo tanto, el asunto es un obstáculo de marca mayor. Ahora, otro obstáculo que hace que nosotros permanezcamos bastante separados es que hay muchas personas en nuestros países que están encantadas con esa situación. Encantadas. ¿Por qué? Porque prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Es decir, ¿qué quiero decir yo con cabeza de ratón? Prefiero reinar en un universo subordinado y pequeño, pero yo soy el rey, que ser una instancia mediana de un gran poder. Entonces, en el caso de Hispanoamérica, bueno, hubo un grupo muy pequeño de personas que se asociaron con grandes poderes mundiales y comenzaron a separar la unidad hispánica. Bien, y eso lo llamaron, por supuesto, como quien denomina domina, lo llamaron guerra de independencia. Yo lo llamo guerra de secesión, porque nosotros éramos un país, éramos un país, entendámonos bien, así como California es parte de los Estados Unidos, Venezuela era parte de la monarquía hispánica y ahí estábamos todos. Hay otra cosa que también nos dispersa mucho, que es que en Hispanoamérica estamos llenos de ideas locas. Mitos disfuncionales, por ejemplo la leyenda negra, porque nosotros supuestamente somos inferiores porque fuimos conquistados por España. Esa es la fantasía que circula como mensaje, ¿no? Qué lástima que no nos conquistaron los ingleses, ¿no? Esa es la fantasía que circula. Quiero decirles algo que parece una broma, pero no lo es. Hace menos de una semana, hubo un derrumbe, un deslave tremendo en una población venezolana llamada Tejerías, por unas lluvias, y ocurrió, bueno, hubo muertos, y se apareció Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y dijo que ese deslave, es decir, los muertos, era culpa de los españoles. Es decir, esa imagen, ¿por qué? Porque, bueno, vinieron a robar, a matar, a vejar y además ponían a los esclavos en las zonas más vulnerables, allí se fundaron las poblaciones y por lo tanto viene la crecida del río y se lo lleva todo. Es decir, hace menos de un mes, López Obrador, presidente de México, viene y dice que la corrupción en México es porque, claro, viene de España. Bueno, eso aparte de que es completamente falso, porque la herencia hispánica es extraordinaria, en el supuesto de que fuese verdad, oye, ya han pasado 200 años, compadre. ¿Qué tal si lo arreglas tú, no? Pero ese no es el punto. El punto es tener un chivo expiatorio, es que ese legado es una losa y no logro removerla.
¿Qué tenemos que activar para que este bloque comience realmente a surgir? En primer lugar, y eso se desprende claramente de la, y eso se desprende claramente de la exposición de Alberto, el orgullo. Nosotros tenemos que dejar de creer esos cuentos negro legendarios que nos dicen que todo lo que tiene que ver con España, y nosotros somos indohispánicos, es un desastre. Es decir, en el caso de nosotros, los hispanoamericanos, al nosotros aborrecer el legado de España, bueno, eso es un acto de autoaborrecimiento, de autoodio, porque nosotros hablamos español y vivimos en una cultura de base católica, en donde además más del 90% de la población es bautizada. Entonces, ¿cómo es eso de que España es un desastre y el horror? Es decir, si nosotros pensamos eso, es como aquel que sale al patio de recreo pensando que es feo, que su cuerpo es escuálido y bueno, y que tartamudea. Pues así no podemos. Así no podemos. Entonces, lo primero que hay que activar es el orgullo. Y esto sería muy fácil. Y en ese sentido, la presentación de Alberto nos da muchas pistas. El orgullo es muy fácilmente activable. Tenemos que conseguir argumentarios macronacionalistas. Es decir, tenemos que hacer que el árbol, que es cada uno de nuestros países, no nos oculte el bosque que es la hispanidad. No puede ser que nosotros insistamos en permanecer fronteras adentro cuando tenemos una familia extendida que que estuvo unida hizo portentos y era una potencia mundial. Esas coordenadas tenemos que poder reencontrarlas. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que la historia se está acelerando. Es decir, las cosas que antes tomaban siglos, hoy pueden tomar un año. La hegemonía china podría ocurrir mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Y si eso llegase a ocurrir, el mundo será completamente distinto al mundo en el que vivimos. Será un mundo sin libertad. Será un mundo sin libertad. Es mucho lo que está en juego, porque el mundo hispánico es parte de Occidente. Y si Occidente cae, caerá la libertad. Y un Occidente que no tiene plenamente incorporado su ingrediente hispánico, pues es un Occidente débil. Y Occidente actualmente está siendo débil por muchas razones, entre otras esta que acabo de señalar. Y por último, ¿qué tenemos que activar? Y aquí vamos a entrar ya de lleno en el punto específico de esta presentación. Tenemos que percibir la potencialidad ciberespacial. Es decir, yo, cuando era joven, yo salía a la calle sin teléfono móvil porque sencillamente no existía el teléfono móvil. Yo vivía en un mundo, en mi casa no había ordenador, porque sencillamente no existía el ordenador. No existía tampoco el horno de microondas, ni el teléfono inalámbrico, en fin, tantas cosas no existían y sin embargo vivíamos perfectamente. Pero el hecho es que ha irrumpido en el mundo de una manera brutal y absolutamente tangible una serie de aparatos que configuran una realidad nueva, una realidad virtual. Ya nosotros vivimos en la realidad física, esta en la que estamos ustedes y yo, y en una realidad virtual, una realidad que no tiene nada que ver, o bueno, sí tiene que ver con la realidad física, pero se mueve como en otra dimensión. Entonces vamos a hacer aquí una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos inteligentes? Levanten la mano. Muy bien. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen acceso a un ordenador? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes pasan más de 2 horas conectados a la red de alguna manera? Ajá. Bueno,
podría seguir aumentando el número de horas y seguramente los brazos seguirían en alto, no voy a detenerme en eso, pero lo que les quiero decir es que ha emergido un nuevo territorio, que es un territorio virtual. En ese territorio vivimos buena parte de nuestros días, a tal punto que no podemos salir a la calle sin el teléfono móvil. Es decir, oye, si uno por alguna casualidad sale a la calle sin el teléfono móvil, lo primero que hace es regresarse a buscarlo, porque es que está como descerebrado ya, ¿no? Sin el teléfono móvil. De hecho, a mí en Sevilla, estaba el otro día en Sevilla, y se me descargó la pila del teléfono móvil. Confieso que tuve un ataque de pánico. Es decir, no tenía crédito, no sabía bien a dónde iba, no podía comunicarme. Es increíble. Es decir, ya el teléfono inteligente es una especie de prótesis o prolongación de nuestro cerebro, sin el cual ya no podemos interactuar adecuadamente en el mundo. Pero ha emergido un nuevo mundo, que es el ciberespacio. Y ese fenómeno no ha sido percibido políticamente. Y este ciberespacio es muy auspicioso para nosotros. Muy auspicioso para nosotros. Porque, vamos a ver, cuando converge una gran lengua con más de 500 millones de hablantes, con un espacio donde hay libertad de intercambio, porque por su naturaleza Internet no tiene fronteras, a menos que hablemos del Internet chino, pero eso es otra cosa. Allí tenemos una configuración del equipo antes de Babel. Es decir, ya los hispanohablantes estamos pudiendo en el universo virtual realizar posibilidades políticas extraordinarias, pero todavía no nos hemos dado cuenta de ello. Es decir, vamos a ver, el ciberhablante hispano o hispanoparlante navega sobre todo en español, ¿no? Por ejemplo, un ciberhablante macedonio navega sobre todo en inglés, porque no hay nada en macedonio. Un ciberhablante, una persona, un hispanohablante navega sobre todo en español. Ahora, para entender por qué esta realidad es nueva y funciona no para todo el mundo, quiero ponerle ante esta evidencia. Para estar en el ciberespacio, que denomina todo tipo de fenómenos, se ocupa de las cosas más nimias hasta las más sofisticadas, hace falta suficientes palabras. La mayoría de las lenguas del mundo no tiene suficientes palabras. No es que no pueda tenerlas, podría crearlas, sí. Pero por el momento, la mayoría de las lenguas del mundo no están equipadas para captar una inmensa cantidad de fenómenos. El español sí lo está. Por otra parte, hay algo increíble. Escuchen bien, la única lengua del mundo que ha logrado un consenso entre todos sus hablantes en gramática, ortografía y vocabulario es la lengua española, a través de una institución que se llama Asociación Asociación de Academias de la Lengua Española. Esto es un factor absolutamente inédito, único y una gran ventaja, porque es un código que se puede asumir con confianza, que está consensuado. Otra cosa es que, y voy a pasar esto rápido porque hay una serie de factores aquí, para estar adecuadamente en el ciberespacio se necesita reconocimiento de voz, traducción automática, inteligencia artificial, aplicaciones y programas. Sí, y la mayoría de las lenguas no tienen eso. Vamos a ver, en el mundo hay 7.000 lenguas. ¿En cuántas lenguas creen ustedes que se consigue el sistema operativo Windows de Microsoft, que es aquel con el que funcionan la mayoría de los ordenadores del mundo? ¿Cuántas lenguas? ¿Cuántos? 120, dicen por aquí. 3. Perdón, recordemos que en el mundo hay 7.000 lenguas. 7.000.
Ok, una persona que levante la mano bien erguida y que esté más o menos segura. ¿Tú? ¿Perdón? 1000, dice él. Bueno, no, más o menos 160. Es decir, estamos hablando que hay en el mundo 7000 lenguas. Más o menos 160 tienen Windows. Ojo, pero no todos lo tienen igual. Solo un puñado de lenguas, menos de 5, lo tiene a plenitud, con todos los recursos, traducción automática, conexiones, inteligencia artificial, reconocimiento de voz, lectura de texto. Eso no lo tienen la mayoría de esos sitios en donde sí se consigue Windows, pero de manera disminuida. La traducción automática, por ejemplo. Hay algo increíble. Yo viví 3 años en Alemania, pero el alemán es una lengua muy difícil. Y lo aprendí tarde, cuando tenía 20 años. Yo a veces leo prensa alemana. Hay un periódico que leo con cierta frecuencia que se llama Frankfurter Allgemeine Zeitung. Yo lo leía en alemán, pero un día me puse a curiosear y dije, porque me salía un botoncito que decía traducir, ¿no? Entonces le di a traducir y me di cuenta de que me resultaba más rentable leer la traducción, porque lo que yo perdía por mis insuficiencias en alemán estaba superado por la traducción, que aunque no perfecta, era lo suficientemente adecuada. ¿Qué está ocurriendo en el mundo de hoy? Vamos a hablar con máquinas. Ya esto está en pleno desarrollo. Solo hay 5 lenguas metidas a fondo en este tema. En el tema de hablar con máquinas, así como yo estoy hablando con ustedes. No simplemente dar una instrucción básica y tener una respuesta inmediata, sino poder intercambiar. Aquí ya incluso, a mí me parece que se está configurando como una nueva forma de conciencia. ¿Cuáles son las lenguas más adelantadas en inteligencia artificial y por qué? Bueno, eso requiere muchísima inversión. Entonces, eso se va a dar en las lenguas en donde la inversión tenga un retorno más rápido. Evidentemente, el español se halla entre ellas. Pero también ocurre otra cosa, que la traducción artificial funciona por cantidad de textos que van siendo vertidos en máquinas que van estudiando los patrones, etcétera, etcétera, y de ahí se va generando una posibilidad de entendimiento inteligente. Eso en España está en pleno desarrollo con una supercomputadora que hay en Barcelona, en pleno desarrollo, y es una de las lenguas más desarrolladas en esto. ¿Qué va a pasar con las lenguas que no tengan inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con las lenguas que no reconozcan la voz? Porque el intercambio va a ser lo más natural posible. Es decir, nuestra manera de relacionarnos con las máquinas actualmente es relativamente incómoda, porque no es la misma que utilizamos cuando estamos hablando con un amigo. Bueno, se va a parecer cada vez más al intercambio humano. Eso ya es una realidad. Hay otra cosa que es el metaverso, entendido sencillamente como un universo inmersivo y en 3 dimensiones. Eso está en sus inicios. Hemos visto que la gente de Facebook que está muy metida en esto, Zuckerberg que está invirtiendo centenares de millones de dólares. Y la pregunta es, cuando nosotros entremos en el metaverso, ¿qué vamos a encontrar? Un centro comercial, o lo llamado mall de Miami, y vamos a comprar cosas menores en un centro comercial gigantesco en inglés. O vamos a poder también encontrar una plaza con una fuente, un bar, una iglesia, hablar en español. ¿Qué va a ocurrir en ese metaverso? Lo que ocurre en ese metaverso es una cuestión importantísima. ¿Podremos estar presentes allí? Pues yo creo que sí. Porque fíjense ustedes que los que más están trabajando en esto, que es la gente de Meta, que es la propietaria de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, la gente de Meta, todos estos programas que acabo de hablar, cuyo propietario es Meta, el español es la segunda lengua en ellos a nivel mundial. Entonces, es decir, nosotros estamos posicionados
en la red de una manera absolutamente privilegiada. Perdón. Nosotros somos la tercera potencia ciberespacial. Si fuésemos a medir nada más la dimensión ciberespacial, seríamos la segunda lengua mundial. El 7,9% de los usuarios del mundo de Internet son hispanohablantes y navegan esencialmente en español. ¿Quiénes están por delante? Los chinos, el chino mandarín y el inglés. Pero la tercera lengua del mundo es el español. Otra cosa es que esto es un patio común, una plaza en donde verdaderamente tenemos una convergencia efectiva. ¿Por qué? Porque el 70% de los hispanohablantes tiene acceso efectivo a Internet. No es una cosa que ocurre en un cenáculo elitesco. No, esto es más o menos todo el mundo tiene acceso a Internet y esto da unos volúmenes impresionantes. Somos en estas redes sociales la segunda. Muchas de ellas son familiares para ustedes. Facebook, LinkedIn menos, Twitter menos, Instagram, YouTube, Netflix y Wikipedia. Allí somos la segunda lengua del mundo. Entonces, ¿qué les quiero yo decir con esto? El equipo que construyó la Torre de Babel, en lo que se refiere a los hispanohablantes, ya existe en el ciberespacio. Porque en el ciberespacio tenemos una sola lengua en una plataforma que podemos utilizar todos. Cuando nosotros le hacemos peticiones al mundo juntos, siempre ganamos. Porque nadie va a negarse a peticiones que hacen 500 millones de personas. Y voy a recordar un ejemplo que traje a colación la vez pasada. Ustedes recordarán, probablemente ustedes no porque son muy jóvenes, hubo hace unos años, hace 15 años, una cosa así, se pretendió sacar la ñ de los teclados que venían a los mercados hispanohablantes. Eso generó una molestia tan grande en todo el orbe hispanohablante, desde la persona que iba caminando por la calle hasta la clase política, empresarial, etcétera, que pues los tecnócratas dijeron, como dicen en México, pues ni modo, y sencillamente pusieron y dejaron la ñ en el teclado. Y por lo tanto nosotros no tenemos que ejecutar 4 comandos para llegar a la ñ, sino que está donde debe estar, en lo inmediato, porque la ñ es un factor identitario. Yo recuerdo incluso que salió una canción que se llamaba Nos quieren quitar la ñ, una canción española, una mujer bailando flamenco y tal. Y, bueno, a mí me salieron las lágrimas la primera vez que lo vi. Entonces, eso de que, y además mis apellidos son Leáñez Aristimuño, entonces me sentía particularmente afectado. Vamos a ver. Entonces, esta convergencia inédita de esta plataforma y de esta lengua de 500 millones de personas configura lo que yo he llamado una ciberplaza. Si nosotros llamamos a una manifestación, a esa ciberplaza, a cualquier cosa que nos sea útil, podremos lograrlo. Porque va a ser muy difícil oponerse a una masa de tal magnitud. Lo que pasa es que todavía no tenemos conciencia del valor político del ciberespacio. Y yo propongo, y creo que es una iniciativa bastante factible, que por primera vez nos planteemos una lucha por el derecho a vivir juntos. Es decir, los hispanohablantes deberíamos poder circular físicamente, no solo en el ciberespacio, sino físicamente entre todos nuestros territorios, sus bienes, sus capitales. Cuando eso ocurra, sin que desaparezcan necesariamente los pequeños estados actuales, cuando eso ocurra se irá generando, esa red de intercambio irá generando un tejido
que irá demandando una nueva institucionalidad. Y esa nueva institucionalidad no será divergente, sino convergente. Y hará que poco a poco podamos conseguir nuestro lugar en el mundo. Y así podemos decir lo siguiente. Voy a leerlo para concluir. En Internet se está desplegando el trinomio lengua, escala, libertad a nivel virtual y a una inmensa escala, lo cual está llevando a un volumen de intercambio gigantesco que constituye hoy nuestra principal fuente de cohesión y de presión. El ciberespacio bien trabajado es el punto desde el cual podemos llamar a las instancias competentes a que comiencen a borrar esas líneas que veíamos en el mapa. Y cuando eso ocurra, nada nos impedirá llevar a cabo todo lo que nos propongamos. Muchas gracias.